la primera vez que tú estás en Gaza, en 2023, y esta segunda, tú cuando vuelves de allí, esa primera vez, vuelves muy tocado. Hola, soy Raúl Incertis, anestesista de Médicos Sin Fronteras. Boom, 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 unos golpes secos, 5 seguidos en 3 segundos. Caían, entonces temblaba toda la estructura del edificio, la onda la sentías en el pecho, el cuerpo se te contrae, es pavor, o sea, es miedo cerval. Pensaste, no voy a salir de aquí. Se nos va a caer la casa encima y nos vamos a morir. Esto no es una escalada como las que habían habido antes, esto es una declaración de guerra. Como una persona que acaba de perder a 9 de sus hijos, de la forma más abyecta, porque además Israel bombardeó una vez y luego volvió a bombardear. Alaridos de dolor de mujeres, de hombres, en estado catatónico, que estados catatónicos así, una cosa... He visto lo peor de lo que es capaz el ser humano. 4 días sin dormir. Yo perdí 10 kilos en 3 semanas. ¿Por qué vuelves después otra vez? Muchas gracias por estar a nuestro lado. No os vayáis, por favor. Necesitamos a personas como vosotros, ¿no? Para ellos es un delirio decir que alguien pare esto. Nadie lo para. Ellos dicen, pero alguien está viendo lo que está pasando aquí. El infligir a toda una población un daño emocional, eso también es definitorio del genocidio. Pues lo pasamos muy mal. Un miedo atroz. Amigo. Hola Alex. Muchas gracias por venir, ¿eh? A ti, es un placer, un honor. Te he dicho antes que he visto tus capítulos de tu trabajo y bueno, oye, es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias. Me emocionó mucho cuando lo dijiste, porque el hecho de pensar que en algún momento te ha podido hacer compañía este podcast me reconforta mucho. Incluso en el Líbano, en Gaza, un capitulillo me puse. Por eso. Sí, así es que sí. Joder, pues no te voy a hablar mucho más de eso porque de verdad que me emociona pensar en eso. Claro. Pues lo que te decía, es un honor para mí tenerte aquí. Sé que ayer te introdujeron en el complejo mundo del baile. Me comentabas. Sí, ayer... Pues bueno, yo ya conocí a Jorge porque, bueno, yo soy músico, soy bastante amigo, muy amigo de su hermano, la verdad, de su hermano pequeño. Y bueno, él estuvo atento, su familia estuvo muy atenta cuando yo estuve en Gaza. Y bueno, al salir de aquí, yo le pedí permiso. Dije, Jorge, ¿puedo cantar tu canción? Que hay una presentación del podcast en el que el que hemos hecho Almudena y yo había escuchado su canción y me parecía redonda, ¿no? Entonces le pedí permiso y me dijo, hombre, sería un honor, vamos, encantadísimo. Y bueno, nada, estuve con él en estos días, creo que me quiere cuidar y me ha tratado muy bien y claro, en esta curación o que me quiere cuidar, ayer me llevó a bailar. Yo no sé bailar, nunca he bailado. Y él empezó a bailar creo que casi con 50 años. Uh-huh. Descubrió el baile con 50 años. Y bueno, los procesos de recuperación de cualquier tipo, casi, a nivel mental. Tras el trauma. Sí, tras una experiencia que ha podido ser traumática, pues está documentado que el tratamiento, ¿no? Estaba hablando antes de un vídeo que se llama, de un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de un autor que es pionero en el tratamiento de los veteranos de guerra de Vietnam, ¿no? Y salvando mucho las distancias, pero él dice que el tratamiento... Yo no me he leído todavía el libro, estoy en el primer capítulo, pero al parecer el tratamiento pues es de arriba abajo, es decir, psicoterapia, farmacología, pero el de abajo arriba, el que nace del cuerpo, es vital, es básico, y eso entra al baile, entra también la música, ¿no? Es decir, actividades que... Bueno, pues que salen de aquí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues Drexler ahí se portó muy bien y estuvimos hasta en la Negra Tomasa. Y fue un placer, me enseñaba los pasitos y yo estaba al lado, rodeado de venezolanos, colombianos. Y nos acostamos tarde, pero bien.
¿Y te gustó la experiencia? Sí, sí, porque no me dio vergüenza. Yo creo que si hubiera ido solo o si nadie me hubiera dicho cómo tienes que hacer los primeros pasos, que es muy fácil, es entrar en el número 1 y luego pues 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3, pausa. Y luego a partir de eso ya el grado de complejidad, ya el que tú vayas. Pero es un poco como cuando vas a esquiar por primera vez, que si te pones en cuña ya te lo puedes pasar Ajá. bien. Pues ayer yo creo que su presencia al lado mío, y Almudena también estaba, Almudena Ariza, y ¿Y bailó también? los dos son como la pólvora y el fuego. O sea, yo Ah, es sí. una cosa que digo, pero esto es, qué locura. Y se pusieron a bailar ahí, yo me quedaba mirándolos y era una belleza tremenda, sí, sí. Ostras, qué bueno. Sí. Almudena Ariza, con Fran Izuzquiza, con Alberto Espinosa, contigo, habéis creado este podcast estupendo que yo tuve la suerte de asistir al preestreno, que es Vivir y morir en Gaza. Decías que le pediste a Jorge Drexler cantar una canción en esa presentación, Sí. que esa canción era redonda. Sí. ¿Por qué? ¿Qué canción es? Se llama El fin y el medio. Y creo que es la última o la penúltima canción que ha escrito él. Y yo diría que es redonda porque dice una cosa muy básica. Y es que hay una frase que dice: ni tuyos, ni suyos, ni míos, todos los niños son nuestros. Y que no hay ningún fin puede estar justificado por cualquier medio, ¿no? Y el estribillo es ese, no hay ningún fin que justifique cualquier medio. No hay un solo fin que justifique cualquier medio, ¿no? Y habla de... Yo creo que es verdad pura. Yo creo que nadie que la pueda escuchar de ningún lado, o sea, de ningún lado, de ningún conflicto, puede estar en desacuerdo con esa letra. Es verdad pura, ¿no? Y es que la letra es muy sencilla, pero habla de que no hay, todos los daños son centrales, todos, ¿no? Un niño es un niño y no hay daños colaterales. Cuando se trata de un niño, no hay ningún daño que pueda ser colateral, ¿no? Los niños son prenacionales, o sea, un niño nace y todavía no es de ningún país ni de ninguna secta o de ningún bando, ¿no? Entonces, creo que es una canción de humanidad compartida, o sea, de verdaderamente humanidad compartida. Y bueno, le estoy muy agradecido porque yo cuando lo escuché por primera vez me hizo saltar una lágrima. Yo llevaba desde abril sin... La primera semana que estuve en Gaza solté una lágrima, luego ya no volví a llorar nada. Ahí con escamas de dragón, mi cuerpo. Y cuando la escuché luego me soltó una lágrima. Y ya, pues bueno, cuando me dio el honor además de cantarla y además me daba golpes en la espalda, como me gusta mucho la versión que has hecho, tal, adelante. Pero sí, es en estos tiempos en los cuales el paracetamol provoca autismo, pues, no sé, canciones que apelen a la verdad, a verdades universales, como son los derechos humanos, no sé, me parecen formidables. Los derechos humanos, pues eso es lo que los une, ¿no? Ahora están muy vilipendiados, la ONU está muy vilipendiada ahora, mucho. Los informes de la ONU, no sé, se ponen en entredicho cuando están hechos por los principales expertos de la materia. Y a mí eso me duele mucho, ¿no? Que bueno, pues que se ponga en entredicho que la hambruna, por ejemplo, en Gaza, cuando... Yo he visto a la gente de la ONU en Gaza, o sea, hay personal extranjero de la ONU trabajando en Gaza que son expertos en derecho internacional humanitario, incluso son médicos, y están ahí mirando, escribiendo informes, recabando datos, y es una fuente de información absolutamente fiable. Y cuando una comisión independiente de la ONU dice que sí, que es un genocidio, pues no sé, yo me quedo pensando, ¿cómo habrá gente que sin tener conocimiento, sin haber estudiado ni siquiera derecho internacional humanitario, dice, no, en mi opinión esto no es un genocidio?
no sé. Es como si, yo qué sé, si voy al veterinario con mi gato y me llevo a mi amigo que le encantan los documentales de animales de la 2 y el veterinario me dice, pues mira que tu gato tiene metástasis y se va a morir. Y mi amigo dice, no le hagas caso que este no sabe, yo sé que tu gato no tiene cáncer, ¿no? Pero bueno, pues le ha dicho el veterinario, le ha hecho pruebas, ¿no? A ti te han pedido también en la ONU informes, ¿no? Sí, en el sentido de que la Comisión de Investigación para los Territorios Ocupados, en el 2023, cuando salí de Gaza la primera vez, me llamó por teléfono y quería saber si yo había... Bueno, me hizo una serie de preguntas en relación a ver si había constatado, pues eso, violaciones de los derechos humanos. Entonces yo no pude ser muy de ayuda porque ese mes que estuve en octubre en 2023... yo lo único que hice junto con los cooperantes de Médicos Sin Fronteras y otras ONGs fue huir de las bombas. O sea, no pudimos ir a los hospitales a trabajar, ¿no? Cambiamos 5 veces de lugar en 3 semanas, dormimos en campos de desplazados en el suelo, sin techo, sin sótano, lo pasamos muy mal. Sufrimos, o sea, sentimos la indignación de los desplazados porque se desplazaban con nosotros y era horrible ver a las familias asustadísimas, los niños con las mochilas escolares llenas de ropa, las madres y los papás cargados con todo lo que se habían podido coger de las casas, pensando quizás que algún día volverían. Muchos de ellos ya habían perdido la casa bombardeada. Pero claro, ahí no puede ser muy de utilidad porque no habíamos podido ir a los hospitales, ¿no? En esas 3 semanas. El Ministerio Gazatí nos dijo, mirad, es muy peligroso, es una situación muy volátil, vosotros sois extranjeros, hay 6 estadounidenses con vosotros, la gente está muy soliviantada, mejor que os quedéis donde estáis y ya que salgáis y ya entrará ayuda, ¿no? Pero esta segunda vez yo sí que contacté con ellos. Y les dije, mirad, yo estoy aquí, os puedo mandar fotos. Y yo lo que hacía era hacer fotos de los pacientes, hacía muchas fotos, y además de la historia clínica. Entonces tenía la correlación del paciente mutilado y al mismo tiempo justo foto de la historia clínica, papelito de urgencias, donde nombre, apellidos, hora de entrada, como aquí, ¿no? Papel impreso, y lo que había escrito el médico que había atendido, ¿no? Yo también atendía, pero quienes escribían eran ellos. Y entonces, claro, esa correlación de cientos de fotos con la foto de la persona y lo que le estaba pasando a ellos les venía muy bien. Pero también lo que hacemos los médicos extranjeros en Gaza, Médicos Sin Fronteras, médicos de todas las ONGs que vamos con la ONU, es rellenar unos formularios que son como unos partes de lesiones diarios. Eso es un trabajo que, bueno, el parte de lesiones lo aprendemos a hacer los médicos en medicina legal, en la facultad. Entonces, todos los días teníamos yo, otros médicos, que rellenar en una hoja emitida por la OMS qué número de heridos habíamos visto, separado por sexos, cuántas heridas de bala, cuántas heridas por metralla, cuántas amputaciones, de qué partes del cuerpo, cuántos quemados, cuántas heridas por onda expansiva. Las operaciones, si las habíamos hecho, en qué parte del cuerpo, si las lesiones estaban directamente relacionadas o no con el evento traumático. Observar sin juzgar, eso es el trabajo de un forense. Observas y luego ya el juez ya te preguntará tu opinión al respecto, ¿no? Y eso todos los días se lo mandábamos en un trabajo un poco farragoso, pero necesario. Y se lo mandábamos por internet a la ONG y la ONG se lo mandaba a la ONU, a la OMS. Trabajo fundamental. ¿Y cómo surge tú? La primera vez es en 2023 cuando vas a Gaza. ¿Esto cómo surge? Bueno, surge que yo ya venía 5 años trabajando con Médicos Sin Fronteras, una vocación tardía. Empecé en el 2020, post-pandemia, o sea, fue, si no me equivoco, en el noviembre de 2020. Y bueno, la motivación fue, pues eso, un vacío existencial, ¿no? Y una búsqueda de sentido. Y bueno, pues me acogieron y yo súper honrado, porque ellos habían venido a la facultad cuando era joven
y yo los tenía ahí como un referente, ¿no? Y entonces cuando me dijeron, sí, un proceso de selección muy arduo, ¿eh? Pero bueno, entonces me mandaron a Afganistán, lugar al que yo, vamos, me encantó porque yo había leído algunos libros de Afganistán. Y nada, Afganistán, luego fue Yemen al año siguiente. Y además en estos dos destinos se dio la circunstancia de como eran destinos peligrosos, no podíamos salir del hospital ni de la casa al hospital, del hospital a la casa, ¿no? Pero en Gaza iba a ser una misión diferente porque era un lugar que no era tan violento, tan complicado como Yemen y como Afganistán, entonces sí que podíamos salir de la casa. Conclusión que en los 5 días que yo llegué a Gaza el 2 de octubre, fui 4 días al hospital, pero cuando salía una misión muy tranquila, porque era cirugía programada de muchachos que iban a la valla a tirarle piedras a los israelíes u hombres, y los israelíes desde la valla les disparaban con unas balas especiales en las piernas, en los tobillos, para mutilarles, ¿no? Ahí. Entonces traían a estos pacientes al hospital, normalmente estables que no se estaban muriendo, y era cirugía programada de ortopedia y reconstrucción, ¿no? Y unos cirujanos impresionantes. Eres médico anestesista, ¿verdad, Raúl? Que no lo he dicho. Sí, y médico de urgencias. Y bueno, yo por la tarde pues decía, bueno, a las 3 ha acabado mi trabajo, pues me voy a pasear. Y Gaza era un lugar hermoso, o sea, era el paseo marítimo con sus alamedas, tenía plazas, tenía unas mezquitas preciosas, centros comerciales como los que podemos tener aquí, restaurantes, universidades muy buenas, escuelas. Me acuerdo además que en esos 5 días en la Casa de Médicos Sin Fronteras había una de nuestras compañeras había rescatado de la basura del hospital indonesio en el norte un gatito de una semana, y ese gatito de esa semana estaba en casa, entonces ¿sabes? No sabemos cómo alimentarlo con una jeringuilla, pero entonces yo me acuerdo que me fui ¿habrán tiendas de animales en Gaza? Claro que habían tiendas de animales con sus piensos, sus diferentes tetinas y el 7 de octubre empezó todo. Entonces estabas tú allí cuando todo empezó. Claro. Esto que dices me recuerda a algo que mencionó Espi en el preestreno, que decía eso, que tenemos la imagen como de que Gaza era un sitio inhóspito ya, y que en absoluto, no, que era un sitio que podríamos ser nosotros. Era un sitio muy, muy duro en el sentido de que estaba sometido a un bloqueo desde que ganó Hamás, 2006. Entonces los gazatíes no podían salir de Gaza y no podía entrar. Entraban camiones, entraban cosas, pero muy, muy controladas, ¿no? Muy pocos gazatíes podían salir de Gaza pagando $500 y bueno, un visado de turista para ir a ver a familiares o hacer un poco de turismo, y la gente que tuviera dinero. Había un paro rampante, una cosa tremenda, la población juvenil con mucho paro, pero la población todos tenían un techo, una casa o un apartamento, habían clases sociales, ¿no? Los cirujanos pues igual tenían un chalet en la playa y un apartamento un apartamento y un apartamento en la ciudad, 2 coches, los hijos en la universidad. Es decir, yo creo que lo único que nos diferenciaba o que nos diferencia respecto a ellos es la religión. Bueno, habrá muchas otras diferencias, pero a nivel cultural yo me siento mucho más a gusto, mucho más cercano cuando voy al Líbano o voy a Gaza, salvando las distancias de la guerra, no es una guerra, luego hablamos de eso, que por ejemplo cuando voy a Francia. O sea, es cultura mediterránea, ¿no? Y bueno, pues eso, uno de los motivos por los cuales quise volver después del horror de haber estado ahí en octubre fue que los gazatíes que conocí allí me dieron una lección de hospitalidad. O sea, los conductores de Médicos Sin Fronteras, pudiéndose quedar la comida para ellos o para sus familias, porque sus familias en ese octubre estaban en los campos desplazados ya. Y ellos salían de los lugares donde estábamos refugiados los extranjeros, que estábamos con muchos otros gazatíes, y se iban a colmados, a ultramarinos, a buscar comida para nosotros, ¿no? A buscar agua para nosotros. Era peligrosísimo, cada desplazamiento en coche era y además padres de familia, ¿no?
Y además nos llevaban, ¿no? Ahora la cosa se está calentando en este lugar, vamos a este otro lugar. Y cada desplazamiento era muy peligroso. Entonces, claro, esa mezcla de indignación por ver lo que estaba pasando, el sentimiento de culpa de no haber podido ayudar, porque yo sabía que mis compañeros médicos y enfermeros locales de Médicos Sin Fronteras estaban en los hospitales, pero nosotros no podíamos ir. Y luego esa sensación de decir, yo tengo que devolveros el favor. O sea, yo perdí 10 kilos en 3 semanas. No sé lo que hubiera perdido si no nos hubieran traído, y medicamentos también nos traían. Tuvimos una epidemia de gastroenteritis, los médicos extranjeros, no teníamos Fortasec, no teníamos nada. Y ellos, no, vamos a... Entonces, claro, y vuelves de ahí y dices, todos los que salimos de ahí queríamos volver. O sea, todos salimos como diciendo, no me tendría que haber ido, ¿por qué me habré ido? Pero nos teníamos que ir, ¿no? Y bueno, pues de los que nos fuimos hemos regresado 2, que yo sepa, ¿no? Una chica de Acción contra el Hambre, italiana, y yo. Y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida haber vuelto ahora, pese a todo. ¿Que habéis vuelto 2? Bueno, claro, claro, los cooperantes extranjeros en aquel octubre... todos juntos, 35 juntos. Éramos 19 de Médicos Sin Fronteras, o 15 o así, no me acuerdo. Luego igual habían 2 de Acción contra el Hambre, 2 de Catholic, 2 de tal, extranjeros. Todos juntitos, no nos movamos, vayamos todos juntos y sigamos las directrices de... En este caso fue Médicos Sin Fronteras los que tomaron la batuta, ¿no? Y ahí, pues eso, pues estrechamos lazos. Y Laura, una chica de Médicos Sin Fronteras, fue la que, de Acción contra el Hambre, fue la que hace unos meses dijo, Raúl, voy a entrar. Y entró, y estuvo ahí 1 mes y medio. Ella es logista, rompo la lanza por los logistas, porque son fundamentales. Si no hay logistas, no hay hospital, si no hay logistas, no hay agua. Perdona por la ignorancia, pero ¿qué es un logista? Un logista es la persona que hace todo el trabajo que hay detrás de que, por ejemplo, un hospital funcione. Ajá. Entonces, aquí podríamos entender que un logista en España es un perfil humanitario, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, no existe un logista como tal porque los hospitales tienen diferentes... Pues no sé, tienen los departamentos de farmacia, de arreglar, por ejemplo, una camilla, desde arreglar una camilla hasta que se ha caído un techo de la habitación, hasta que no funciona, no tenemos agua, queremos poner un hospital de campo aquí. ¿Quién pone el hospital de campo? Los logistas. ¿Qué tiendas vamos a comprar? La canalización de agua, la electricidad. Son solucionadores casi, Solucionadores, ¿no? Y claro, y entonces es gente que, por ejemplo, pues en el caso del agua, ¿no? Pues bueno, ¿cómo vamos a hacer llegar agua a la población gazatí cuando solo tenemos unos camiones de agua? Porque han destruido casi todas las plantas desalinizadoras y entonces pues son solucionadores. Y esta chica fue allí. Y entonces a mí también me sirvió un poco como de acicate, ¿no? De decir, ostras, Laura ha entrado, pues venga, voy allá. Te preguntaba porque me has dicho que solo 2 volvisteis, 2 médicos. O sea, ella no era médico, ella era logista. Ella volvió, vale, ella es claro. Solo 2 volvisteis, pero querían volver todos los demás. Todos. ¿Y por qué solo volvisteis 2? Pues yo creo que en parte por el miedo, porque pues lo pasamos muy mal. Un miedo atroz. Sí, yo creo que es eso. O sea, eso es en plan... O sea, no es que no pudiesen, sino que al final decidieron que era demasiado peligroso. Sí, el recuerdo de esas 3 semanas fue tan traumático que yo entiendo que la gente no haya querido volver. Y luego también que Médicos Sin Fronteras es probable que dijera, mira, estos... Bueno, a mí sí que me ofrecieron volver, Médicos Sin Fronteras, pero al final decidí ir con esta pequeña ONG, que es canadiense, que es muy pequeñita, pero que depende de los equipos médicos de emergencia. O sea, la ONU, la OMS, autoriza a una serie de ONGs
a no muchas, 8 o 9, a llevar personal médico a Gaza. Entonces, son ONGs que tienen que pasar un cribado de la OMS, ¿no? Y fue bueno porque con esta ONG, claro, los estándares de seguridad de Médicos Sin Fronteras son muy altos y muy buenos. Esta ONG es más chiquitita y no tiene medios económicos, ¿no? Entonces, claro, el alojamiento pues era el hospital. Entonces, pues yo dormía en el hospital junto con otros 5 o 8 médicos extranjeros y enfermeros también, o enfermeras, en el cuarto piso del Hospital Nasser, que es el tercer hospital más grande de la franja. O sea, era, porque ahora es el principal, ¿no? En el sur de la franja. Y bueno, dormíamos en literas, en 2 habitaciones que tenían un pequeño saloncito al lado de una escalera de incendios, en el pabellón central del hospital. Y fue bueno porque poder vivir en el hospital, estar ahí día y noche, me dio una visión muy cercana, claro. Estás dentro. ¿Y cómo recuerdas ese 3 de octubre en el que estalla todo? 7, perdón. 7. Es el 7 de octubre del 2023, ¿no? Sí. El 7 de octubre lo recuerdo con... Bueno, íbamos a ir a pasear, Morin y yo, por la mañana al paseo marítimo. Y a las 7 o así de la mañana, u 8, y de repente escuchamos boom, 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 unos golpes secos, 5 seguidos en 3 segundos. Temblaban las ventanas y... ¿Esto qué es? ¿Sabes? Esto... Y baja corriendo Matías, que era el jefe de misión, y dice... Estoy viendo que milicianos de Hamas se están infiltrando en Israel. Y dice, esto no es una escalada como las que habían habido antes, esto es una declaración de guerra. Y nosotros, ostras, entonces ellos empezaron a ver las noticias del ataque. Yo me acuerdo que estaba nervioso, pero mi mecanismo de defensa fue ponerme a cocinar. Entonces empecé ahí a cortar cebolla, a hacer sofritos, y mi familia ya te empieza a escribir. Estábamos en el salón de la casa. La casa estaba al lado del Hospital Shifa, en el centro de Gaza, de la ciudad de Gaza. Y bueno, pues ese día, mandándole fotos de sofritos a mi familia, escuchando muchas salvas de cohetes. Eso eran cohetes, ese sonido. Cohetes desde Hamas los veíamos volar desde la casa, ¿no? Y ya por la tarde-noche empezamos a escuchar alguna explosión solitaria que no eran como las anteriores. Y ya pensamos, uy, igual esto será una bomba de un avión, porque yo había escuchado una vez una bomba en Yemen. Y ya el domingo ya empezamos a escuchar ya por el día más frecuencia de esas explosiones solitarias. El domingo por la noche fue dura, o sea, tapones para los oídos, no podíamos salir. O sea, la casa era pues eso, 3 pisos, pero en el piso de abajo, en el salón, no salgamos al patio, solo si se calma un poco el cielo y a 3 metros de la puerta, ¿no? Ventanas de contrachapado, que es un estándar de Médicos Sin Fronteras. Y lo peor fue el lunes. El lunes, aproximadamente a las 3 de la tarde, Matías dice, iros a la safe room, que es... Bueno, la casa no tenía sótano, pero es como toda planta baja tenía puerta-ventanas contrachapadas, pero dijo, iros es una habitación que tiene una puerta de seguridad que puede cerrar, pues si algo pasa. Y dice que vamos a la safe room que van a bombardear ya aquí van a bombardear. Y vamos a la safe room y eso fue horrible. Eso fue, o sea, una cosa que no o sea, caían, entonces temblaba toda la estructura del edificio, temblaba, la onda la sentías en el pecho y además no la podías anticipar porque no oíamos desde allí el pum, porque normalmente es pum, ¿no? Yeah. Pero claro, el no lo oíamos porque estaban cerradas las puertas-ventanas, entonces solo era el golpe, ¿no? Y bueno, me acuerdo, entonces claro, era igual cada 3 minutos, luego igual 7 minutos, luego 2 minutos, a los 2 minutos, yo llevaba además la cuenta, ¿no? Digo, voy a cronometrarlas, todo para tener la mente ocupada. Igual luego a 10 minutos, entonces era todo arrítmico. Me acuerdo una que cayó a 70 metros, que reventó las ventanas, las puertaventanas ya se abrieron, destrozó sensiblemente la casa que teníamos al lado,
que era donde teníamos los despachos, y en esa explosión me acuerdo que escuché, pero un pavor, un grito de los hijos y de los papás de los vecinos, que estaban como en la casa. Tenía un pequeño pasillo en el jardín y luego estaba la casa de los vecinos, pues a unos 5 metros de nosotros, ¿no? Y ahí yo bueno, no he escuchado gritos así hasta que he vuelto ahora a Gaza, ¿no? Pero fue un grito de nos matan, ¿no? De estos que se te quedan Se dentro, te quedan, ¿no? sí, eran los niños y los papás gritando también. Y bueno, entonces pasa el ciclón de bombas. Me acuerdo que ahí recibí un mensaje de la unidad de un WhatsApp de la unidad psicosocial de Médicos Sin Fronteras que decía: sabemos que estás pasando por un momento muy traumático. Si necesitas hablar, puedes hablar con nosotros. Y yo, me hizo gracia. En ese momento. En ese momento dije, en este momento no puedo, pero gracias, ¿no? Y nosotros nos girábamos instintivamente tumbados en el suelo, pero hacia abajo, con las manos en la cabeza, pero era una especie de reacción instintiva porque no había sótano, ¿no? No había sótano. Y nada, pues eso era una contracción, porque el cuerpo se te contrae, es pavor, o sea, es miedo cerval, ¿no? De estos, ¿sabes? Y luego se destensa porque no ha pasado nada. Y otra vez, ¿no? Pensaste, no voy a salir de aquí. Claro, pensábamos ahí, o sea, ya era plan, se nos va a caer la casa, pensábamos, se nos va a caer la casa encima y nos vamos a morir. O la bomba se nos cae encima o nos vamos a morir, ¿no? Yo nunca había tenido miedo a morir. De decir, me muero, ¿no? O sea, una reacción, no sé cómo se dirá, la reacción está del estrés, ¿no? De cortisol. ¡Pah! Sí. Y bueno, me acuerdo que pasó un poco el ciclón, yo salí al baño, había reventado las ventanas, empecé a recoger los cristalitos de la ventana, así los empecé a poner en la esquina entre la bañera y la esquina de la puerta, así como... Y dije, hostia, el gato, Indy, me voy a por Indy, ¿sabes? Y me traigo a Indy, que no paraba de maullar, y otra vez a recoger los cristalitos uno a uno, ¿no? En plan, que nadie se corte. Casi te ayudaba, ¿no? Sí, Eso, el mantenerte enfocado en ese momento de agitación. Claro. Entonces pasó un poco, luego entonces ya salimos, unos se fueron a la cocina y de repente, ¡pum!, otra vez, al lado, ¡pah!, ¿no? Otra vez para adentro, ¿no? Y me acuerdo que ahí me entró la risa histérica, ¿sabes? Fue de histeria, ¿Sí? Histeria total, o sea, y risa de... Y que la pude controlar, ¿no? Porque digo, hostia, que mis compañeros... Y a un cierto... Y otra vez, ¿no? Y me acuerdo cuando ya se calmó un poco, pero todavía estaba muy cerca, o sea, eran... Louis, que es un periodista de Médicos Sin Fronteras, joven, muy joven y muy... Dice, che, vamos a jugar a las cartas. Tiró una baraja fuera y empezaron a jugar los muchachos, no sé si éramos 10 o ahí o 9, y empezaron a jugar a las cartas, eso que te pones una carta en la frente y Matías, que es el jefe de misión, que es belga, que es maravilloso, y yo no quiero jugar, pero está bien, me gusta verlo jugar, pero yo prefiero estar a mi rollo con Indy, con el gatito. Y nada, luego pues pasó un poco el huracán y Matías se fue un momento a la casa de al lado, que es la donde teníamos el despacho, y en efecto estaba destrozado. O sea, todo el mobiliario, el techo caído, ventanas rotas. Nos enseñó fotos y no paraba de hacer llamadas telefónicas diciendo, mira, nos tenéis que sacar de aquí, o sea, sacarnos de aquí. Y afortunadamente a la mañana siguiente... Yo ahí no paraba de maquinar. Yo digo, no puedo dejar al gato solo. O sea, no puedo dejar este gato solo porque se va a morir de hambre solo. Entonces, yo digo, lo sedo y me lo meto, porque ya tiene atrazodona, ¿no? Que es un sedante para dormir. Sí. Y digo, pues le doy como soy anestesista, calculando la dosis por peso, que pesaría un 100 gramos, no es lo que pesaba Indy, ¿no? Ajá. Y yo, no sé, me lo meto en el chaleco, y cabía, ¿no? Pero no lo puedo llevar, porque me han dicho que es un búnker, a donde vamos, un búnker de la ONU. Y yo, hostia, ¿qué hago con el gato? Dios santo, yo todo el rato, no. Y bueno, al final, Matías dijo, subid un viaje a las habitaciones, bajaros solo un bulto por persona, un dispositivo electrónico por persona, si habéis traído un laptop un teléfono por persona, y mañana por la mañana nos vamos directamente a un búnker de la ONU.
Y yo ahí estaba, que me estaba volviendo loco con lo del gato. Afortunadamente, a las 11 de la mañana, que ya había pasado el vendaval, llama a la puerta un vecino, a la puerta del jardín, que dice, oye, que se ha caído un cable de alta tensión, no sé, de un cable que está en la calle y que no pueden pasar los coches que intentan pasar. Y dice, ¿me puedes ayudar a tirarlo? Un señor de unos 50 años, Sí. el gazatí, un vecino. Yo, sí, claro que sí. Lo tiro, ahí, tiramos, levantamos el cable y yo, esta es la mía. Digo, por favor, te voy a pedir un favor. Hazte cargo de este gato, te pago lo que sea. ¿Qué me vas a pagar? Tú solo dime lo que tengo que hacer y dame lo necesario. Entonces le saqué 2 litros de leche, el biberón con la tetina y le dije, y el transportín. Y dije, todo tuyo, se llama Indy, este es mi teléfono. No sabes el peso que me has quitado. Nos hicimos una foto, se llamaba Mahmoud. Y luego nos estuvimos escribiendo. Nos fuimos a este búnker de la ONU, que no era un búnker, era un sótano normal y corriente, pero por lo menos era un sótano, ¿no? Ajá. Y bueno, el Mahmoud, que yo creo que está muerto. Indy murió a las 2 semanas, no lo superó. Me mandó un WhatsApp precioso, Mahmoud, me dijo, con gran pesar de mi corazón, doctor Raúl, tengo que decir que Indy ha muerto en mis manos. Jamás pensé que un animal me fuera a provocar tanta ternura. He pasado unos días maravillosos con él, cuidándolo. Se le hinchó la tripa y yo le hacía masajitos en la tripa con té caliente, le limpiaba, le di amoxicilina en pomada. Dice, pero no, al final se murió, lo siento mucho, tal. Y luego, por favor, no se olvide de mí, es un honor para nosotros que estéis aquí. Muchas gracias por estar a nuestro lado, no os vayáis, por favor, necesitamos a personas como vosotros, ¿no? Wow. Y nada, y pues eso, ya en noviembre ya no me respondía a los WhatsApps y creo que está muerto. No lo sé, yo si tengo que decir algo es que creo que está muerto. Pero bueno, pobrecillo. ¿Y ese sótano en el que estuvisteis, cómo era? Este era el edificio de la ONU. ¿Cómo estabais allí? Esto es un edificio de la ONU, de una agencia de la ONU, que era un edificio bonito, o sea, de unos 5 pisos, elegante. Y para entrar en él, pues había un muro y luego atravesabas por un portón, que había un guardia de la ONU local, con chaleco de la ONU, y atravesabas un patio ajardinado de unos 30 metros y subías unas escaleras que llevaban a un vestíbulo, como los de un hospital privado, y luego bajabas por unas escaleras a un sótano que tenía 3 aulas muy grandes. Y entonces los extranjeros nos metimos en un aula a dormir en colchones, pero luego en las otras aulas habían como yo creo que habían 200 gazatíes que eran familias de los trabajadores locales de esa agencia de la ONU, de la UNDP, que se llama. Entonces, claro, cuando empezó todo, pues claro, si yo era gazatí, yo era informático de la ONU, pero era gazatí. Yo llamaba a la oficina y decía, oye, yo puedo ir ahí porque me he quedado sin casa, ¿no? Me acuerdo de un queridísimo amigo mío, Mohamed Tito, con el que todavía estoy en comunicación, que lo conocí allí, un informático de mi edad, que me dijo, Raúl, bueno, es una de las personas que conocí esos 4 días que estuve allí. Raúl, bueno, estuvimos hablando un día. Él estaba, una de las noches, a las 6 de la mañana me subí, estaba amaneciendo y veo a un hombre de mediana edad fumando, así, sin parar. Y yo, hola, hola. Y se presenta, ¿sabes? Pero estaba realmente hecho una mierda. Y me dice, hace 3 meses me reformé mi casa y me he quedado sin ella. Y yo entonces me puse a llorar. Yo no había llorado nada. Me puse a llorar como un, ¿sabes? Como si hubiesen extraído el tapón, claro, ¿no? Igual porque yo hacía un mes que me había reformado mi casa también en España, un apartamentito, y para mí era un proceso de ilusión, ¿no? Y no sé, entonces me acuerdo que le dije, siento llorar delante de ti, o sea, lo siento, y él, no te preocupes, ¿no? Entonces me contó, pues que él
pues eso, que tiene 4 hijos, que tuvieron que irse porque no paraban de caer bombas y nada, y se fueron aquí con la familia a este edificio de la ONU, como otras más de 100 familias. Y además, la difícil elección que tuvo que ser para él, solo poder llevar a la familia cercana. O sea, la familia, porque las familias gazatíes, como son Oriente, ¿sabes? Sí, están los hijos, están los... pero son familias extensivas. Entonces, él no paraba de decirle a familiares, igual su hermano, los hermanos de su mujer, los primos, oye, con todos sus hijos, oye, por favor, llévame contigo. Y él, no, es que la ONU no me deja, solo me puedo llevar a mi mujer y a mis hijos, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos pasando noches horribles, porque era lo mismo que pasó ese lunes 9 de octubre en la Casa de Médicos Sin Fronteras, exactamente lo mismo, pero en un sótano. Temblaba toda la estructura del edificio. Me acuerdo que allí dormí por primera vez en 4 días. Yo había estado 4 días sin dormir. Me tomé ya una trazodona y dije, a tomar, ¿sabes? Y bueno, era muy curioso porque por el día bajaba un poco la cosa, entonces en el patio salían los niños a jugar, el patio cerrado. Y caían bombas, yo qué sé, a 200 metros, pero los niños seguían jugando, ¿no? Entonces hasta que no caía una al otro lado del portón, los papás no le decían, mira, para adentro, ¿sabes? Y hoy me acuerdo que me pregunté, ¿en qué lugar de la mente de estos niños se está quedando registrado esto? Pues claro, los niños, o sea, una persona que ahora tenga 18 años en Gaza ha recibido 5 o 6 escaladas de bombardeos, pero como aquella que ha sido la densidad de bombardeos probablemente de las más altas de la historia, 6.000 bombas no sé, ¿en qué tiempo cayó? ¿En una semana 6.000 bombas? O sea, el número de bombas por unidad de tiempo y espacio, yo no paro de buscar, pero en Camboya cayeron, que es lo más alto que ha pasado nunca, claro, pero muchísimas más bombas, pero claro, en Camboya cayeron en Camboya y durante mucho más tiempo, ¿no? Y claro, yo pensaba, esto los niños como... Pues los ves jugando con el gato. Una cosa muy interesante es que se llevaban todos los enseres, todo lo que podían cargar, y si tenían gato, el gato se lo llevaban. Entonces veías a las familias, o uno que se había llevado una jaula enorme con su loro, ¿sabes? Y a mí me recordaba un poco como las películas estas de... No quiero hacer la comparación, pero bueno, he visto películas de, no sé, El Gueto de Varsovia, ¿no? Y ves a todos saliendo de sus casas, ricos, pobres, ¿sabes? Y me venían esas imágenes. Ese peregrinaje, ¿no? Con todos los con enseres, todo, con las mascotas. Con todo. ¿Y cuando vuelves al hospital? Cuando vuelvo a trabajar en Gaza. Sí. ¿Tú no volviste al hospital en octubre después de esto? No, ahí fue huir, porque de ese sótano fuimos... de ese sótano la primera orden de evacuación sobre la ciudad de Gaza masiva ocurrió el viernes 13 de octubre a medianoche, que nosotros estábamos en el sótano, yo estaba dormido. Nosotros cuando llegamos al sótano lloramos. Yo volví a llorar en el sótano cuando llegamos después de... Porque fue como, esto es el paraíso, o sea, aquí, que nos quedemos aquí para siempre. Aunque durmamos en el suelo, aunque no tengamos comida y tengamos que ir a salir... Y de repente el viernes, o sea, a los 4 días, Raúl, despierta, que tenemos que irnos a otro lugar. Yo, un jolgorio fuera, todas las familias nerviosas. Yo, ¿pero a qué otro lugar nos vamos a ir? Dice, sí, que Israel ha ordenado la evacuación de la ciudad de Gaza. Y yo, pero bueno, nosotros somos personal internacional, estamos en un edificio de la ONU, igual se tendrán que ir los gazatíes, no nosotros, ¿no? Dice que no, que todos nos tenemos que ir. Y yo, pero ¿tenemos un sitio donde ir? No tenemos ningún sitio donde ir. Y yo, bueno, pues nada, nos fuimos pues en un convoy enorme de coches que eran las familias gazatíes en sus coches, con todo lleno, y nuestras 3 camionetas de Médicos Sin Fronteras y los 2 coches con gente de las otras ONGs. Nos fuimos a un colegio de la UNRWA, que es una agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Tiene muchísimas escuelas en Gaza. En Han Yunis, en el sur de la franja, a unos 20 kilómetros de la ciudad. Y bueno, cuando llegamos ahí, pues bueno, vimos, bueno, pues nos subimos a un aula de un colegio, un colegio de formación profesional,
pues es un colegio bastante grande, muy grande. Y pues ahí unas colchonetas en el suelo y empezaron a llegar familias desde Gaza. Familias. Entonces, por la mañana éramos 300, que éramos más o menos los que habíamos llegado. Por la noche, no sé quién hizo la cuenta, alguien de la ONU, pero eran ya 10.000 personas. A los 2 días hablaban de cerca de entre 15.000 y 20.000 personas, ¿no? Claro, ahí los gazatíes pidiéndonos ayuda. Claro, y yo, pero ¿qué? No tenemos nada. Es que tenéis insulina, es que no tenemos nada. O sea, tenemos nuestras mochilas de botiquín. No tenemos nada, ¿no? Y bueno, pues de allí me acuerdo que yo conté las letrinas de ese colegio. Dije, voy a buscar cuántas letrinas hay en este colegio, por casualidad, pues por hacer la cuenta. Y me salió, no sé la cuenta que me salió, la tengo apuntada, pero me salió una letrina cada 2.000 personas. O sea, un váter para 2.000 personas. Y dije, madre, no sé qué va a pasar aquí. Entonces, si llegamos ahí el viernes al alba, el domingo nos fuimos de allí a Rafah, que ya es la última ciudad en el sur antes de Egipto, y allí estuvimos 2 semanas en una base de distribución de ayuda. O sea, toda la ayuda que llega de Egipto es almacenada en unos grandes almacenes de una base de la UNRWA, ¿no? Y era un recinto amurallado, con alambradas, con un silo enorme circular donde almacenaban ahí el trigo. Entraban y salían camiones a cargar de ayuda para el refugiado, pues de tiendas, de colchonetas. Había, me acuerdo, unos almacenes igual larguísimos como los de Amazon, ¿sabes? Uh-huh. Y allí nos atravesamos un patio de un portón muy grande y estuvimos en un patio de unos 70 metros de largo por unos 15 de ancho, flanqueado por containers de barco que no podíamos entrar porque estaban cerrados. Y alambradas, ¿no? Y allí ese portón nos separaba de los desplazados del resto de la base, que campaban en las calles de la base. Porque sí que es verdad que habíamos, claro, los desplazados nos pedían tanta ayuda y nosotros podíamos ofrecer tan poca que había momentos de mucho agobio. Entonces dijeron, mira, quedaros vosotros aquí. Y ahí estuvimos pues más de 15 días durmiendo al raso, sobre el asfalto. Y las bombas cayendo al otro lado. Los cohetes de Hamas salían igual al otro lado del portón, a 100 metros del portón, y nos va a caer un bombardeo aquí. Y fueron días también muy duros, de mucha hambre, se nos acabó la comida. Ahí es donde los médicos, los conductores nos traían, nos fueron a por comida. Porque durante ese periplo, ¿cómo os apañabais con la comida y el agua? Bueno, hasta ese momento. Tuvimos que... nosotros en el sótano de la ONU nos habíamos traído... Cuando salimos desde la casa de Médicos Sin Fronteras al sótano de la ONU, allí nos tuvimos que coger todo lo que os quepa en bolsas de la nevera, todo, ¿no? Y entonces esos días, en esos del lunes al viernes, es que estuvimos en el sótano de la ONU, comimos de lo que nos habíamos traído pero la ONU sí que nos dijo, no tenemos comida para vosotros. No tenemos, o sea, no tenemos comida para nadie. Entonces sí que un día Maren, que sabe árabe, la psicóloga y otro amigo un logista, salieron a un ultramarinos a comprar comida. ¿Qué pasó? Que cuando llegamos a ese colegio intermedio de Han Yunis, pusimos toda la comida a disposición de los que estaban en el aula con nosotros y se acabó en 4 horas. Entonces cuando llegamos a Rafah, a esta base, no teníamos nada de comida. Entonces es ahí cuando los conductores salían cada 3 o 4 días y nos traían, pues todavía entonces habían puestos de kebab con shawarma, nos traían arroz con pollo, nos traían agua, pero llegó un momento, una semana antes de irnos o 4 días antes de irnos de allí, que ya la norma fue, ya no pueden ir a por comida, o sea, lo que tengamos. Entonces tuvimos que racionar, tuvimos que contar todo lo que teníamos, las calorías, hicimos y dijimos, bueno, a 700 kilocalorías día para los 30 que somos aquí, nos da para 5 días, y a 1 litro de agua al día, y a 1000 kilocalorías al día nos da como para 3 días, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Que los gazatíes al final, desde fuera de la base, entraron a la base porque querían robar la harina. Estaban desesperados.
Entonces nos tuvimos que ir de ahí. Entonces nos fuimos a un chalet de un amigo, básicamente, ahí nos fuimos. Igual éramos ahí en ese chalet, un chaletito normal, muy cerca del mar. Ahí estuvimos durmiendo pues más 100 personas, todo palestinos. También racionar la comida, todo. Y esto ya fue al final de octubre. Y el 1 de noviembre, claro, porque todo este periodo, pero ¿cuándo vamos a salir de aquí? ¿Cuándo vamos a salir? No, es que no se ponen de acuerdo, no éramos importantes. No sé si éramos importantes, no éramos importantes, yo creo que no. Israel tenía sus planes, Egipto tenía sus planes, habían estadounidenses entre nosotros, pero no parecía que... Yo pensaba, qué raro que... Bueno, sí que una vez intentaron evacuar a... Parecía que había porque una vez mi jefe recibió una llamada ofuscado, como diciendo, de los israelíes, ¿no? Oye, pero ya estáis en la frontera. ¿Pero qué frontera? Dice, pero tenéis que haber llegado... ¿Tú eres el responsable de la evacuación de 8 estadounidenses? Dice, bueno, yo no soy el responsable... O sea, yo soy el responsable de todos, ¿no? Dice, pero tenéis que estar aquí a las 3 de la mañana. Dice, pero no nos vamos a ir de aquí. Ellos pretendían que nos fuéramos. No podemos hacer desplazamientos en Gaza sin que lo sepa la autoridad gazatí y lo sepan los israelíes. Es muy peligroso, ¿no? Entonces, hasta que se pusieron de acuerdo entre los israelíes y los de Hamas para que pudiéramos salir, no salimos. Que fue el 1 de noviembre. Llegaste a plantearte si podrías salir. Sí. Más que el cuándo. Sí, la verdad es que sí. Sí, mucho miedo. ¿Y cómo fue el momento en el que salís? Muy duro, porque me acuerdo que en la frontera había un hombre con nosotros, palestino, que se llamaba Salman, que era colaborador de una ONG de las que estaban con nosotros, y él es de Cisjordania. Es un hombre así grandote, con barba, no tiene cinismo ese hombre, tenía mucha fe. O sea, me acuerdo que una vez nos dio una charla sobre el Corán, sobre el Islam, porque decía, es que me da miedo de que os llevéis una idea equivocada de lo que es el Islam. Entonces nos daba una charla, pero era muy bondadoso. Y siempre que me veía me agasajaba con una frase que me hacía sentir mejor, siempre. Doctor Raúl, qué bueno que eres, doctor Raúl. El sol ilumina tu rostro y tú ¿sabes? Y este hombre, claro, había una lista de las personas que podían salir y las personas que no podían salir. Nosotros podíamos salir por ser extranjeros. Y habían algunos palestinos con pasaporte dual, o sea, con doble nacionalidad, que podían salir, ¿no? Pues estadounidenses, no sé cuáles salieron ese día, igual 300. Había una niña con nosotros cuya madre era palestina, pero su papá era italiano y estaba en Italia. Claro, la niña era italo-palestina, pero la madre era solo palestina. Con lo cual, la niña no pudo la mamá no podía salir y la niña se tuvo que quedar. Horrible. Con la niña por la mañana, el 1 de octubre, súper contenta. Me voy a ver a mi papá a Italia. Me chocaba, ¿no? Y estaba súper contenta. Y yo, ¿pero la niña está en la lista? No está en la lista, ¿sabes? Y Salman, este hombre tampoco estaba en la lista. Entonces me acuerdo, lo último que vi de Gaza fue en las fronteras, en la mesa donde estaban los funcionarios de Hamas, funcionarios normales y corrientes, que te tiembran el pasaporte y además con una sonrisa, que tengáis buen viaje, que tengáis buen viaje de vuelta, ¿no? Y yo me acuerdo que me giro, todo lleno de gente desesperada, y yo, Salman, y él sudado y ¿sabes? Enrojecido, y me decía, doctor Raúl, no te preocupes, alhamdulillah es gracias a Dios, que es esa partícula que utilizan ellos para... Se les muere un hijo y dicen alhamdulillah. Yeah. ¿Sabes? Es como el universo es más grande que nosotros, todo irá bien, ¿no? Y yo, claro, le di un abrazo, llorando, me tuve que volver a disculpar por haber llorado delante de él. Yo, lo siento, Salman, no quiero llorar. Dice, no, todo irá bien, doctor Raúl. Entonces te vas de ahí desgarradísimo y al mismo tiempo con una sensación de alivio tremenda. O sea, yo cuando regresé a Valencia flotaba, literalmente, flotaba. Era como... No me creo que esté pasando... ¿Has sabido algo más de Salman? Sí, salió. Está bien.
Y la niña salió también. Sí, está bien, está bien. Y me imagino que en ese viaje de vuelta te fuiste debatiendo entre, pues eso, entre el alivio y la culpa, ¿no? Que bueno, eso Sí. más que lo imagino, te he escuchado decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Que por un lado, evidentemente, el alivio, obvio, y por otro lado, un sentimiento de culpa de los estoy dejando atrás. Sí, sí, sí. Además es... Mira, yo creo que una anécdota que resume un poco cómo es para mí el Gazatí es esta vez que estuve ahora en Gaza, que bueno, he estado ahí atendiendo sin parar a heridos, niños mutilados, todo eso. Horrible, horrible. Ya he hablado mucho de esto, igual no hace falta hablar de esto, pero podemos hablar si quieres, pero bueno, una vez, porque era diario, no paraban de llegar niños mutilados. Cuando digo niños es que llegaban muchos niños, civiles mutilados, todo el rato, sin parar. Y me acuerdo que un día subí de urgencias, porque claro, como soy médico de urgencias, me integré en el equipo de urgencias del Nasser, 5 médicos locales, y ahí atender a los heridos en el bus de críticos. Entonces yo tenía la cosa de que decir, vale, pues ¿a cuáles me tengo que llevar a quirófano? Y me los subía y a mí mis compañeros los anestesiaban y los operaban. Y me acuerdo que una vez subí, después de que unos niños se hubieran muerto y les hubiera visto muertos, y ahí ya no podía más, empecé a insultar a los israelíes. O sea, ya fue en plan, no les insultaba mucho, ¿vale? Ahí no decía, pero ya dije, pero ¿cómo puede ser tan malos esta gente? ¿Sabes? Y mis compañeros me decían, no, Raúl, doctor Raúl, no maldiga, no maldiga. O sea, si no puede bendecir, no bendiga, pero no maldiga, no, eso no hay que hacerlo, ¿no? Pues eso para mí es el Gazatí medio. Porque he conocido a mucha gente así, mucha. En todo el tiempo que he estado en Gaza no he escuchado ningún insulto ni ninguna deshumanización verbal hacia los israelíes. Yo estaba pero ¿esto cómo es posible? ¿Sabes? O sea, tenéis todo el derecho del mundo, ¿no? Pero no, ellos, yo creo que es primero porque no tienen tiempo. O sea, la verdad es que no pueden odiar. O sea, desde luego ellos tienen la rabia dentro, la pesambre, la pesadumbre dentro, tienen el nudo en el pecho, lo tienen, ¿no? Pero es que yo creo que ya no les... Porque Israel para ellos yo creo que es como... Quizás es como un padre alcohólico maltratador, ¿sabes? Es como ya... te conozco desde hace 80 años, no pares de darnos leches, pero eres una fuerza de la naturaleza, no personalizan, ¿no? Pero claro, ahí está todo. O sea, que si te matan a unos niños, ¿sabes? No parábamos recibíamos muchos niños sin que habían muerto toda la familia, ¿eh? Niños heridos sin familia sobreviviente. Hay un acrónimo que se creó adrede en el mundo humanitario, nunca se había creado antes, WCNSF, Wounded Child No Surviving Family, para catalogar a los niños que decían, bueno, este niño es el único sobreviviente de toda la familia que acaba de ser bombardeada. Muchos de ellos bombardeados en la zona donde el ejército israelí les ha dicho que vayan para no ser bombardeados. Entonces esos niños están mutilados, claro, están mutilados para siempre dentro, ¿no? Además de las heridas. Y con unos estrés, claro, el estrés postraumático de los niños, eso fue el Sanad, creo que sale en el primer capítulo. Sanad, bueno, hablo con él casi todos los días. Y este niño con unos ojos enormes, preciosos, guapísimo, ¿no? Sí. Jolín, Sanad, que ese sí que es mi héroe, cuando dicen, ese es mi héroe, porque no sé, era como lo mal que lo pasó, que cuando salió del hospital, que estuvo ahí un mes ingresado con, pues eso, en la UCI, porque tenía metralla en el tórax, en el cuello, los tubos por todos lados, al lado tenía una niña que no paraba, o sea, una niña con una esquirla de metralla en el cerebro, en coma, al otro lado un adulto varón amputado que no paraba de gritar, la casa de los horrores era esa UCI, ¿no? Y él ahí aguantando, su papá durmiendo en los pasillos, en el suelo, papá fotógrafo, ha editado un libro en Italia, una maravilla de hombre. Y nada, y este muchacho, lo cuento ahí en el podcast, pero yo cuando lo vi en abril, al principio de llegar, claro, me encariñé mucho de él. Me acuerdo que cuando ya le quitaron el tubo de la intubación, yo le llevé chocolate Valor,
que me había traído unas tabletas y se lo di una chocolate en Gaza. Entonces se lo empezó a comer como... ¿sabes? Como Con ansia. con Sí. ansia. Pero su mirada perdida. O sea, es como si... Imagínate que yo te estoy mirando a ti, pero yo estoy mirando a un punto de fuga. Sí, parece que te atraviesa, ¿no? Te atraviesa, O te era mira, como, como no te estoy si no mirando. estuvieses delante. No estoy Sí. delante. Yo lo comía así. Y yo, madre mía, bueno, eso. Y luego, claro, y el papá, el Sanad, Sadi, se llama el papá, le gusta el fútbol, le gusta mogollón el fútbol, ¿de qué es? Del Real Madrid. Y entonces iba con el YouTube y le ponía vídeos de Cristiano Ronaldo. Así, la mirada perdida. Y bueno, pues nada. Bueno, le dieron de alta, se fue a su parcialmente destruida casa, que ahora ya no vive allí, ahora vive en una tienda como casi 1 millón de gazatíes hacinados en esa tienda. Y bueno, el caso es que volvió a las 3 semanas a una revisión porque tenía una cuerda vocal paralizada al otorrino, y allí en el chamizo de la entrada, que es donde tomaba café, lo vi a él y al papá, ¿no? Y él estaba con una chupa de polipiel, guapísimo, tengo una foto. El chamizo de la entrada es el que llamabais el Starbucks. Starbucks, sí. Y sí, que lo regenta un papá con tiene un mogollón de hijos, pero bueno, y soy muy amigo de los niños. Me llevaban a ver el fútbol. ¿Sabes? Me sacaban, Raúl, vamos a ver un partido de fútbol en una pantalla gigante con 200 gazatíes ahí viendo fútbol. Y caían bombas cerca, pero bueno, vamos a ver el Real Madrid, la Champions, ¿no? Y claro, cuando yo los vi ese día, las 3 semanas de que le hubieran dado de alta, claro, yo le pregunté al papá, porque el niño seguía igual pero con la mirada perdida. O sea, era como... Y además el brazo paralizado. Y yo, ¿qué le pasa al brazo? Pues no tenía ninguna herida de metralla en el brazo, ¿no? Me dice Sadi, tío, si le toco el brazo... O sea, si yo en casa, si me acerco a tocarle, se pone a gritar y a llorar. Y su madre también. Y además, si ya le toco el brazo y se lo acaricio, grita. Pero en general, si le toco... Sí, no le podían abrazar, no le podían ni besar, nada, ¿no? Se tira el día mirando el techo, así, por la noche, llorando por las pesadillas que tiene. Luego, no para de preguntarme, papá, ¿por qué tenía un tubo en la uretra? Papá, ¿por qué tenía un tubo en el tórax? Pues tenía neumotórax bilateral. Papá, ¿por qué tenía tantos tubos en los brazos? Luego también los amiguetes, porque a él le bombardearon. Él estaba jugando en la calle. Cayó una bomba, no tan cerca, o sea, cerquísima, ¿no? Pero él fue corriendo y se desplomó a los 15 metros. El fade out allí. Un vecino le cogió rápidamente en coche, se lo llevó al hospital, y el fade in fue intubado en la UCI. Dice, ¿qué es esto? ¿Sabes? Yeah. Y que además los niños que estaban más cerca de la bomba, ninguna esquirla de metralla les dio. Pero el que estaba un poco más lejos, el tórax en el pecho, ¿no? En el cuello. Y bueno, el papá de eso me decía que los niños iban a la casa, a Sanad, a jugar, y él, que no quería, un día salió, vio dónde le habían bombardeado, se puso a gritar y a llorar, y se fue para adentro otra vez, ¿no? Y yo, joder, pues nada. Y nada, el papá muy preocupado por el brazo, yo le decía, mira, yo creo que es psicógeno, no sé, una parálisis psicógena. Yo ahí yo no pregunten nunca a un anestesista cosas de medicina, pero porque al final resultó fue una esquirla de metralla. Tiene una esquirla de metralla que le roza el nervio, ¿no? Pero bueno, nada, yo lo vi después al mes, porque claro, estuve 4 meses allí, mes y pico, que habían tenido que trasladarse de esa casa parcialmente destruida a 10 kilómetros al norte, a la casa de su cuñada, por un apartamento muy pequeño donde estaba su abuela también, todos los hermanos de Sanad. Y bueno, el caso es que fui, me abrió la puerta y me dio un abrazo el chaval. O sea, fue como, se le iluminó la cara, y Raúl viene a verme, y me abrazó, ¿sabes? Yo dije, te dejas tocar, muchacho, ¿sabes? No solo se deja tocar, sino que va él a por ti. Sí, y con brillo en la mirada, ¿no? Fue como, este niño ha recuperado el brillo en la mirada, ¿no? Y ¡buah! Qué bonito. Qué buen rato pasé con Sanad. Pero esa sensación... Bueno, las mejores de mi vida. Claro. Claro. Y además, pues eso, con ver a sus hermanos, que son como copias de Sanad. Y no, Raúl, mira, no tenía nada para ofrecerme. Me ofrecieron un té, pero no tenían ni galletitas, ¿sabes? Y mira, fíjate, la abuela de Sanad, la mamá de Sadi, el papá,
esto es un ejemplo de lo que pasa en Gaza con el sistema sanitario. Como no ha sido colapsado, ha sido destruido el sistema sanitario de Gaza. Además de, creo que tenía 17 hospitales públicos, solo quedan 3 en funcionamiento, de los cuales que funcionan parcialmente, los cuales están bajo ataque. Yo cuando estuve en el hospital fue atacado 4 veces. El otro día, el mismo hospital donde trabajo, la misma planta, fue atacada, ese doble bombardeo que primero bombardearon y luego cuando fueron los rescatistas volvieron a atacar. No sé si lo viste. Ujú. Horrible. Que murió además un estudiante de medicina, el pobre. Bueno, y bueno, entonces, claro, o sea, la población gazatí no puede desplazarse. ¿Qué pasa si uno vive en Jabalia, que está a 30 kilómetros al norte? ¿A qué hospital va a ir? ¿Al hospital Shifa que fue destruido, arrasado, que solo tiene un servicio de urgencias y 4 quirófanos malamente, y donde habían fosas comunes, donde enterraron a civiles ejecutados? O sea, no, entonces, claro, los gazatíes no pueden acceder a la atención sanitaria. La abuela de Sanad tenía un cáncer de mama y de repente empezó a sentirse mal en estos meses pasados y bueno, pues se llegó a hacer, no me acuerdo si fue una radiografía de pecho o un TAC, bueno, metástasis, ¿no? Mm. Bueno, pues antes el Nasser el hospital tenía un servicio de oncología, el Shifa también tenía un buen servicio de oncología con sus quimioterapias. Pues esta mujer en condiciones normales pues hubiera ido y le hubieran dado igual su quimioterapia, aunque fuera paliativa, ¿no? Pues no puede, porque ya hay muy pocas quimioterapias ahora en el Nasser y está todo colapsado. Pero quien habla de eso, habla de quien tenga un infarto ahora en las tiendas de campaña, o sea, cardiópata, tenga un edema agudo de pulmón, no va a ir al hospital. Porque ¿cómo vas a ir al hospital si además es peligrosísimo? Pero si logras llegar al hospital, igual están atendiendo a 40 heridos de golpe que han llegado de un ataque israelí a un reparto de comida de la ONU. Más del 60-70% del hospital, de 700 pacientes, son solo heridos. Y está todo colapsado. Entonces, claro, yo he estado leyendo un poco porque no hay información fiable al respecto, hay estimaciones epidemiológicas, pero se calcula que es probable que entre 60 y 100.000 personas hayan muerto por falta de acceso al... Bueno, pues eso, que tenía la diálisis, por ejemplo. Es un claro ejemplo. La diálisis, el departamento de diálisis, el edificio de diálisis del Hospital Nasser, cuando vinieron las tropas el año pasado, lo quemaron. ¿Por qué quemas una planta de diálisis? ¿Por qué? Entonces, claro, uno va pensando, bueno, pues eso son cositas que quizás por eso estos de la ONU han dicho que es un genocidio, ¿no? Porque es destruir... Les has destruido la infraestructura sanitaria, les has destruido la infraestructura cultural. Dicho, pues eso, escuelas, universidades, mezquitas, centros culturales, guarderías, centros sociales, plantas de agua potable. Has desplazado forzosamente a toda la población, has destruido prácticamente todas sus casas, prácticamente, menos en una zona central que queda un poco conservada. Has matado, el número de muertos no es nunca definitorio de genocidio, es la intención de destruir parcial o totalmente a una población. Pues yo lo tengo claro. No soy jurista, pero yo lo tengo muy claro. O sea, yo lo que he visto ahí es... Yo nunca había estado en un genocidio antes, menos mal, ¿no? Pero yo el infringir a toda una población un daño emocional, a toda la población, eso también es definitorio de genocidio. Ahora el gazatí es una persona que pasa mucha hambre, o sea, todos están desnutridos, hay un grado 5 de desnutrición, o sea, hambruna en no sé cuántos cientos de miles, pero están todos que no van a... Mira, ellos saben que el futuro nunca va a ser ni de lejos tan hermoso como el pasado. Ya. Lo saben. Y al pasado no pueden evocarlo porque es dolor, o sea, es decir, es que
Claro, mis compañeros me enseñaban las fotos en el móvil, mira, doctor Raúl, esta era mi casa antes. Y igual veías una casa, pues como esto, un salón con una tele de plasma, unos sofás geniales, 2 coches, los hijos en la universidad. No, este hijo, mira, este murió, me lo mataron. Y además lo veía esto muchas veces, todos mis compañeros. Y yo veía a mi compañero y le decía, pero tú no eres este. Yo que sí, que soy yo. Y lo veías lozano. ¿Pero cuántos pesos has perdido? Pues 25 kilos. Entonces, la mayoría de mis compañeros 25 o 30 kilos han perdido. Y hay mucha gente por ahí que dice, pues yo he visto a gente gorda en vídeos de Gaza. Y yo, pues si has visto uno que tú crees que tiene 100 kilos, es porque antes pesaba 130. Una de las historias que se cuenta en el podcast, que a mí me heló la sangre, es de una compañera pediatra. Tuya. ¿Puedes contar esa historia? Sí, la puedo contar. Bueno, pues yo estaba en urgencias y era por la tarde, no me acuerdo si eran las 6 de la tarde o así. Y nada, yo iba de camino porque yo intenté tener un turno de trabajo, porque si no te vuelves loco. Entonces yo intentaba trabajar por las tardes y las noches. A las 6 de la tarde me iba a urgencias o a quirófano y hasta que al amanecer. Y entonces por la mañana dormía. Entonces yo iba a ir al Starbucks, que estaba, y para ir a Starbucks tenía que pasar por urgencias. Pero siempre miraba si había algo en el box de críticos, por si había algo para ayudar. Y nada, me meto en el box de críticos y veo a este niño, pues eso, con un traumatismo en la cabeza, tenía el brazo quemado, ¿sabes? Con esquirlas de metralla, pero parecían superficiales, pero el niño estaba en coma, estaba con la conciencia deprimida, ¿no? No hizo falta intubarlo, ¿de acuerdo? Y nada, le pregunto a un compañero. A su lado había un hombre mayor, pero que estaba así que lo habían tenido que intubar los compañeros de urgencias y estaba... Yo lo vi y dije, mal asunto con este porque tiene metralla en el cerebro, metralla en el tórax y metralla en el abdomen. Y ahí sí que lo habían... Y gracias a Dios que lo pudieron intubar, porque hay veces que cuando llegan muchos a la vez no hay ventiladores mecánicos, con lo cual tienes que elegir a quién intubas o a quién no. Bueno, es una risa irónica, ¿no? Y bueno, entonces veo a este niño, uno más, ¿no? Y dice, no, es que es el hijo de la doctora La, pediatra. Y yo no la conozco, no sé quién es, pues pediatra de otro pabellón. Y dice, es que han muerto... Primero eran sus 7 hermanos. Han muerto sus 7 hermanos. Y yo, joder, madre mía. Pues nada, qué pena. Pero claro, como yo era como, bueno, pues como ya han muerto yo ya venía bueno, pues sí, allí en el norte había estado con un médico que había perdido a todos sus hijos. Luego a una niña que se había quedado sola porque había muerto toda su familia varias veces, ¿no? Entonces, pues una noticia así dice, pues bueno, pues han muerto sus 7 hermanos, ¿no? Y es pediatra del hospital, ¿sabes? Y yo, pues nada, eché una mano ahí, está todo bien, ¿necesitas ayuda? No, pues me voy a tomar un café y me voy para quirófano. Y luego vuelvo y dice, no, que no han sido 7, son 9, han muerto sus 9, solo queda este niño de 11 años que se llama Adam. Y yo ahí digo, y la doctora, dice, no, la doctora que está en el hospital se ha enterado. Y bueno... Escamas de dragón. Me fui a quirófano a seguir trabajando. Se lo llevaron al pabellón de Médicos Sin Fronteras, que es el pabellón de quemados y de reconstructiva. Le dije al Almudena, no sé, pues ¿sabes? Te cuento la historia. Y yo, ¿y el papá? ¿Este quién es? El papá. Y pues mira, acaba de llegar un niño que ha muerto sus 9 hermanos, y pequeños y mayores. Y es y es el hijo de la doctora Ala. Y le mandé la nota a Almudena, le hice una foto. Aparte de lo de la Almudena, hacía fotos por lo del el asunto forense. Y bueno, pues con mis escamas de dragón me fui a trabajar. Y al día siguiente sí que me fui a verle al pabellón de quemados, a Adam. Que sí que estaba mejor, estaba estaba más despierto. Hablé con su primo. Ya me dio datos un poco más certeros, ¿no? Era su tío. Y bueno, yo vi que el niño estaba bien, o sea, que su vida no corría peligro, tenía todo el brazo quemado, roto.
Y luego me fui a ver al papá, que sí que estaba en la UCI, que la UCI está entre quirófanos y nuestras habitaciones. Y el papá por la noche le habían operado, bueno, le habíamos operado del cerebro, craneectomía, quitarle un trozo de cráneo, del tórax, toracotomía, abrir el tórax y del abdomen, la parotomía. Y el papá murió a los 6 días, no me acuerdo, 6 o 9 días. Y lo que se cuenta en el podcast, ¿no? Que a los 3 días del evento vino la doctora La porque nosotros, claro, en nuestro alojamiento que estaba pegado a la UCI, teníamos un saloncito. Entonces ella vino a estar con los médicos extranjeros y estuvo ahí 1 hora con nosotros, toda cubierta de luto. Nunca he estado al lado de una persona, nunca he percibido tanta tristeza y tanta dignidad al mismo tiempo, sí. Un cuerpo pequeño, frágil, solo se le veían los ojos, todo luto. Durante 1 hora escuchando las palabras que decían los médicos extranjeros en árabe, porque los médicos eran árabes y extranjeros. Y yo ahí yo no me quería acercar porque era como una presencia. Yo digo, no, o sea, no puedo acercarme a esta mujer. Pero bueno, al final me acerqué y le dije, doctora Alá, yo estuve con su hijo el otro día, con Adam. Y yo, nada. Y ella me miró fijamente y me dijo, muchas gracias. Muchas gracias. Yo no salí de mi asombro en eso, ¿sabes? Es decir, como una persona que acaba de perder a 9 de sus hijos de la forma más abyecta, porque además Israel bombardeó una vez y luego volvió a bombardear el mismo edificio, ¿vale? No voy a hablar de la mutilación y lo difícil que fue identificar a los niños, porque estaban todos carbonizados. Y que tenga esta entereza, no sé, o sea. Bueno, otras personas, yo, claro, yo he perdido la cuenta de los hombres que he visto llorar en el suelo cuando los niños estaban muertos, estaban recién muertos, mutilados, y los padres llegaban al box de críticos o estaban en el suelo muertos, porque había muchos. Ver a papás hombres llorar, pero llorar en el suelo, o sea, contraídos de dolor, ¿sabes? Alaridos de dolor de mujeres, de hombres, en estado catatónico, que estados catatónicos así, una cosa. Y dices, pues bueno, pues son diferentes formas de reaccionar. La doctora Alá, pues reaccionó de esta manera, o sea, no le hace ni mejor ni peor haber reaccionado, pero no sé, el dolor que yo vi, o sea, así como otros expresaban su dolor, no sé, no puedo comparar dolores, es el mismo dolor. Pierdas uno, no lo sé, o pierdas 10, yo no tengo hijos, no lo sé. Tú también sufriste tus propias pérdidas. Por ejemplo, Ahmed, enfermero, Ahmed, ¿verdad? Sí. Con el que tú tenías una relación muy especial. Colin, sí. Ese era como el Salman ese que te he dicho antes de octubre, este hombre bonachón que se quedó. Era igual que él, pero además con mucha fe. Era un enfermero chiquitito, bajito, más bajito que yo, delgadín, que cada vez que me veía en quirófano, doctor Raúl, ¿cómo estás? Oh, ven, aquí dame un abrazo, hombre, vamos a trabajar, ¿sabes? Que eso aquí en España pocas veces pasa, que veas a la gente tan, vamos a trabajar, ¿no? Más bien lo contrario. Más bien lo contrario, ¿no? Sí. Pues imagínate cómo son, ¿no? Sí. Y yo había, o sea, porque yo fui perdiendo energía, pues tenía mucha hambre y muy poca energía, y ya las últimas veces no quería ni ir a quirófano, era en plan, es que no quiero ir. Pero cuando iba y claro, te encontrabas a esta persona, pues hombre, te ponía las pilas enseguida, ¿no? Uh-huh. Y yo pasé muchas horas con él porque le instrumentaba, ¿no? Al cirujano. Y nada, era un tío jovial, magnífico, tenía mucha fe. Además, ellos me invitaron a rezar. Además es muy curioso, porque yo no sabía que rezan, que cuando se ponen a rezar, igual el jefe de servicio reza al lado del limpiador, reza al lado del enfermero, ¿sabes? No hay clases sociales, uh-huh. ¿no? Y yo les dije, mi jefe de servicio de anestesia me dijo, Raúl, ¿quieres rezar con nosotros? Y yo no les quería decir que soy muy darwiniano. Le dije, mira, soy cristiano, ¿no? Y me dice, no pasa nada, vente a rezar con nosotros. Y entonces nada, me puse a rezar con ellos y me venía bien porque eso de tocar con la frente en el suelo,
A mí me venía bien. No sé si es porque luego te levantas y la columna de sangre te baja, entonces te sientes un poquito... Te induce un estado meditativo, a lo Sí, mejor, ¿no? Que te ayuda. Sí, un poco. Y eso lo hacen 5 veces al día, no te lo pierdas. Y tienen mucha fe realmente. He conocido gente que la ha perdido, que me ha dicho, mira, si Dios está permitiendo esto, es que no existe Dios, ¿no? Sí. Claro. Y eso que lo diga un gazatí es serio. Sí, por eso. Claro. Me sorprende. Pero bueno, entonces este Ahmed ya me decía, mira, doctor Raúl, levántate a la oración de la mañana. Y yo, ¿te has levantado a la oración de la mañana? Y yo, Ahmed, tío, que no, es muy pronto, no me he levantado. Y me dice, mira, ¿sabes lo que puedes hacer? Tú levántate a las 2 y solo te levantas, tocas con la frente en el suelo y dices, Allah. Y me hacía así, solo di Allah. Y notarás como el peso que llevas en el pecho sale, ¿no? Era maravilloso. Y un día va y no está. Voy a quirófano y estaban todos con la cara larga. Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Y qué han matado a Ahmed? Y yo, ¿cómo que han matado a Ahmed? Y sí, en su tienda de campaña. Lo han matado a él, han bombardeado a él y ha muerto él y sus 3 hijos pequeñitos. Su mujer embarazada en el hospital. ¿Los compañeros se pusieron a llorar? No. ¿Se paró el trabajo? Tampoco. ¿Se paró el buen ambiente del trabajo? Tampoco. La pena era horrible. Horrible. ¿Y eso cómo cambia a uno? ¿Cómo crees que te ha cambiado a ti lo que has vivido allí? Bueno, me ha hecho mejor persona y tener más esperanza. Mejor persona. No te la ha quitado, te ha dado más esperanza. Más esperanza, sí. Pues he pensado, si existe gente así, la humanidad tiene futuro. Igual es un poco maximalista lo que estoy diciendo, ¿no? Pero si en una situación tan horrible, les han quitado todo, todavía mantienen, y no intacta, pues no voy a decir que la tengan intacta, pero mantienen la dignidad y las formas y la mayor parte de la población, ¿vale? Y para mí ha sido un honor trabajar al lado de esta gente. Es decir, yo veía cirujanos en serio ilustres, ilustres cirujanos gazatíes que incluso se iban antes del 7 de octubre a dar clases y a recibirlas al extranjero, especialistas perfectos en su especialidad. Y yo los veía mayores, gente ya de 55, 60 años, meterse en bolsitas de plástico la comida del hospital, que era arroz con lentejas en bolsas, y las metían en la taquilla, para que cuando acabara el turno llevárselas a la tienda de campaña, ¿no? Y luego te los veías ahí operar ¿sabes? Nunca se quejaban, nunca hablaban mal de los israelíes, en serio, nunca. Había hasta sonrisas y humor en quirófano, porque claro, al final, ¿sabes? Pues un chascarrillo, ¿no? Tal, o vamos a hablar del Madrid que hizo ayer, tal, ¿no? Y para mí era un honor que esta gente me considerara un igual, ¿no? Un igual. Doctor Raúl, ven a comer con nosotros. Y pues no les comida. Que sí. Te sacaban un tomate. Una cebolla valía 8 euros, 8 dólares. Pues toma un cuarto de cebolla, toma un trozo de pan. Una sandía, 50. No, el kilo de sandía. Una sandía por aquella entonces estaba como a 15 dólares. Cuando me fui, un kilo de azúcar, 200 dólares. Y un pollo, 200 dólares también. Un kilo de harina, más de 20 dólares. Un kilo de harina. Entonces, yo me llevo el regalo de haber... el honor y el regalo de haber ayudado mínimamente a estar con ellos, a ayudarles a ellos. O sea, he aprendido un montón. De medicina he aprendido un montón. Y bueno, me llevo el horror, me lo llevo, he visto lo peor de lo que es capaz el ser humano, y me lo llevo en forma de, pues eso, de cuerpos mutilados y todo eso, y de madres gritando y llorando, y bueno, pues no sé si en lo que te cambia, pues bueno, que yo creo que me ha hecho, si se puede decir así, mejor persona. Me ha creado un lazo con ellos, yo todos los días hablo con ellos. Y al tiempo, pues bueno, pues ha generado unos desajustes en el área de la sensibilidad
que espero que se vayan ajustando. Claro, las escamas de dragón están ahí. Esta creo que es la tercera vez que ¿sabes? Se me han humedecido los ojos y se me ha quebrado la voz. Después de la canción de Drexler, que la escuché el otro día y entonces pues sí que ahora es importante que salga la tristeza, ¿no? Que vayan saliendo los sentimientos. Pero es que tenía hasta la piel anestesiada, ¿no? Ujú. Y no suelo sentir tristeza, siento rabia. Sí. La intento sublimar con esta entrevista, con otro tipo de cosas. Pero bueno, eso ya poco a poco, con cosas de abajo hacia arriba, como... Y sobre todo pensando que los oyentes piensen que si yo me siento así, imaginaros cómo se sienten ellos que llevan 24 meses así. O sea, ellos tienen estrés postraumático, todos los gazatíes lo tienen. Ujú. Pero gravísimo, no hay grados, ¿no? Pero gravísimo, sin duda, en los que han sido bombardeados y han sobrevivido. Pero el estrés postraumático del personal sanitario, ellos me lo decían, doctor Raúl, cuando se acabe esto, nos vamos a venir abajo. O sea, ahora estamos en modo de supervivencia. ¿Saben? No podemos hundirnos porque nuestra familia, nuestros hijos dependen de nosotros. No podemos... A la doctora La, que no es esta doctora La, una anestesista joven, jovial, un encanto, y un día le dije, doctora La, ¿tú estás deprimida? Y me dice, bueno, pues claro que estoy deprimida. Dice, pero ¿qué crees que haga? O sea, ¿qué quieres que haga, Raúl? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que le enseñe a mis hijos que estoy deprimida? No puedo, ¿no? Ayer, un muchacho del café de Abu Hamam, 23 años, ¿cómo estás? Muy difícil preguntar cómo estás. Y muy difícil decirles que tengas un buen día, no se lo puedes decir. Les tienes que decir que tengas un día suficientemente seguro, que tengas un día suficientemente bueno, que Alá te proteja y te colme de bendiciones, aunque no tenga fe, da igual, ¿no? Y yo, ¿cómo estás? Y me dice, bueno, tal, dice, estoy un poco triste. Y le pregunto, ¿lloras? Y me dice, no, los hombres no tenemos que llorar, no podemos llorar. Y yo, bueno, es estudiante de enfermería, más majo. Y todo esto por mensaje. Yo, bueno, llorar es bueno. O sea, yo no sé qué le dije, te lo puedo leer si quieres. Sí, claro, Sí. claro. Por favor. Perdón, Mahmoud, pero esto es para que la gente sepa un poco cómo es esto. Mahmoud, querido. A ver, pues entonces... A ver, vale, aquí está. Are you good enough? ¿Estás suficientemente bien? I try to be good. Intento estar bien. Ujú. Bien, le digo. Little by little, poco a poco. Rezo cada día por ti. Yes. Y dice, y le digo, es la única cosa que puedo hacer. Y digo, tú eres fuerte, Mahmoud. Habibi, my brother, querido. ¿Estás llorando de vez en cuando? Está bien llorar. Y me dice, I am strong because of you. Me dices, yo soy fuerte por ti, ¿no? Ujú. Y yo, sonrisita. Y me dice, I never cry because crying is not a habit of men. Nunca lloro porque llorar no es un hábito de hombres. Le digo, tú no eres menos hombre si lloras. Tú puedes llorar en silencio, escóndete de los otros. Yo a veces lloro por la situación de Gaza y está muy bien llorar de vez en cuando. Ok. Los hombres fuertes a veces lloran, le digo. Y él me dice, más majo, intentaré llorar algunas veces. I will try. Como si fuese un deber, un deber Sí, para casa, sí, una tarea. Como lo de Jorge, ¿no? Y yo intentaré bailar, ¿no? Y a mí me recordaba un poco que yo le estaba diciendo esto a él como Jorge me estaba diciendo a mí, como yo le dije ayer, bueno, pues ahora me apuntaré a Valencia a baile, ¿no? Bueno, hay que decir que entre la primera vez que tú estás en Gaza, en 2023, y esta segunda, tú cuando vuelves de allí, esa primera vez vuelves muy tocado, Sí. vuelves muy afectado, te planteas buscar ayuda psicológica y rechazas la posibilidad porque sientes que no es lo suficientemente empático con los que quedan allí, porque ellos no tienen acceso a esa ayuda. Como Mahmoud. Era eso, era en plan...
Ellos no tienen psicólogos ahí, no es una cultura de psicología. Había una sala solo de hospitalización de psiquiatría en toda Gaza. Hay psicólogos en Gaza, los hay, pero no. Pero a mí me daba como pudor, o sea, era un poco de síndrome del superviviente, igual, ¿no? Decir, mira, yo he tenido la suerte de sobrevivir, vosotros no. Yo encima, ¿sabes? Es como cuando me da vergüenza a veces, no puedo hacerlo por sensibilidad, pero yo no les puedo mandar una foto de yo comiendo, tomándome una Coca-Cola, ¿no? Que no hay que beber Coca-Cola. No bebo Coca-Cola, bebo marca blanca. Pero sí, había un pudor muy grande. No sé qué era, pudor o decir, no, ellos, sí, yo quiero ser como ellos, ¿sabes? Me quiero identificar con ellos, ¿no? Pero bueno, una Maite, una persona que adoro, que ha estado 5 años conmigo y bueno, ahora no estamos juntos, pero bueno, seguimos siendo muy amigos. Entonces a los 6 meses, ya o 7 meses, allá, si yo volví en noviembre, pues ya por abril me dijo, mira, Raúl, o vas al psicólogo o vamos, no te hablo más, ¿sabes? Entonces ahí fui al psicólogo, al psiquiatra, y di con una psicóloga maravillosa que se llama Lucía, que además trabaja en la pública, tiene consulta privada, pero en la pública. Y bueno, una maravilla, o sea, no sé, es no sé, yo se lo decía el otro día, lo decía, yo es que voy a tu consulta como el Adviento, ¿sabes? La espero como el Adviento. Y nada, me vino muy bien, sí. Y luego, claro, con ella sí que he estado en contacto, pero muy poco, o sea, ella me dijo, Raúl, no vamos a poder tener ni siquiera, seguramente podrás tener videollamadas conmigo, pero a mí me venía muy bien de vez en cuando le escribía largo, ¿sabes? Y ella me respondía y sus respuestas eran alivio para mí. Lucía Pomares. Y nada, y ahora pues otra vez, súper bien. Fue ella la que me recomendó el libro de El cuerpo lleva la cuenta. Y bueno, pues nada, no tengo más que decir que suerte tengo de poder recibir ayuda. Mis compañeros admiten que ellos necesitarían ayuda, los de allí, lo admiten, ¿vale? De hecho, el trabajo de los médicos extranjeros allí, por encima de la parte médica, que es, no, o sea, pues, ¿qué van a hacer 8 médicos en comparación con más de 1000 empleados que tiene el hospital, ¿no? ¿Sabes? Pero hay un trabajo yo no sé si el 20 o el 30% era estar a su lado y escucharles. Porque entre ellos no se quejan, porque tienen este pudor. Son víctimas todos, ¿no? Son víctimas. Y como son víctimas, tú tampoco le vas a decir a tu compañero mira, que estoy muy triste porque me he quedado sin hijo. No, pero es que yo perdí un hijo. Entonces no se quejan. Además, no les gusta incomodar para nada al interlocutor con las penas de uno. Lo llevan fatal. No sé, igual son asturianos, yo qué sé, ¿sabes? Pero claro, nosotros extranjeros, igual éramos 8, 5, 2, depende de las semanas, ¿no? Ellos sí que te contaban, te enseñaban el móvil, ¿no? Como te he dicho antes, te contaban y claro, había una labor ahí que yo me di cuenta que era de acompañamiento, ¿no? Y de estar, solo teníamos que estar. Yo solo si hubiera ido a Gaza y no hubiera hecho nada médico, nada forense, nada periodístico, y solo hubiera estado ahí escuchándolos, ya hubiera valido mucho la pena. Para ellos, digo, porque ellos era como... es sentirse reconocido. No sé, esto igual a nivel psicológico tú lo entiendes más, pero ¿qué le pasa a un niño cuando no se siente reconocido, ¿no? Pues claro, ¿qué le pasa a un pueblo que no se siente reconocido? Porque no les han dejado salir de Gaza. Saben que ¿sabes? Israel les está bombardeando, y lo mismo que los Estados Unidos, ¿sabes? No pueden entrar, la prensa extranjera no puede entrar. Para ellos es un delirio decir que alguien pare esto, nadie lo para. Pero ellos dicen, pero alguien está viendo lo que está pasando aquí. Alguien lo está viendo. Entonces, claro, cuando van unos médicos extranjeros, pues hombre, ellos es como, o sea, de verdad que te ponen la alfombra, es como, y ¿sabes? Y es una labor muy importante que ya solo es, que creo que es la labor humanitaria por excelencia. Después, con la poca experiencia que tengo, pero son 5 años, salvar vidas, héroes, eso son tonterías. Tú vete a un sitio, mira, observa, calla y estate a su lado y ya está.
No tienes que hacer nada más, acompáñalos, necesitan acompañamiento, necesitan ser mirados y ser reconocidos. Y es una forma de... es humanidad compartida, eso, ¿no? No juzgarlos en absoluto, ni por sus ideas políticas, ni por, ¿sabes? Ni por lo que pudieron haber hecho en el pasado. No, o sea, es un ser humano que está pasándolo muy mal. Después de aquella primera experiencia, tú vuelves hecho trizas, lo hemos dicho. Sí. ¿Por qué vuelves después otra vez? Porque ¿cómo no volver si ya tuve una mini dosis de humanidad compartida de la que tuve ahora cuando he ido? O sea, era como, es decir, yo tengo que estar al lado de esta gente. Es lo que toca, no tengo hijos. ¿Puedo irme? No tengo hijos. Claro, si tienes hijos no te vas a ir a un sitio así. O no te vas a exponer tanto durmiendo en el hospital, que, ¿sabes? Pero yo creo que era... O sea, yo tenía el corazón roto y no sé, yo creo que yo me di cuenta de algo y es... Igual es porque no hubieron diferencias entre ellos y nosotros en esa huida hacia el sur. ¿Sabes? No fue que a los extranjeros nos metieran en unos coches blindados y nos llevaran a un búnker y estuvimos ahí 3 semanas, sino que esas 3 semanas el periplo que vivimos fue muy cerca de ellos. Entonces, claro, ahí se te caen las... Se te cae, ¿sabes? Se te cae el tú, yo soy español, tú eres gazatí, se te caen las fronteras. Somos lo mismo, o sea, ahí ya somos, tú y yo somos lo mismo, y tú no eres diferente, o sea, es como si le hubiera pasado a mi hermano. Yo sentía eso. ¿Por qué tú te estás salvando? ¿Por qué tú te estás arriesgando la vida a ir a por comida si no me conoces de nada y tienes hijos? No sé, me explico, ¿no? Uh-huh. Y cuando entraba el ejército israelí allí, por ejemplo, hubo una ocasión en la que fueron a buscar a un periodista que estaba allí. Sí, bueno, a buscarlo, bombardearon el ala de quemados. O sea, el hospital tiene un pabellón de quemados y luego una unidad de quemados en el 4º piso, debajo de nuestro alojamiento y de quirófanos, ¿no? Dime, ¿qué la pregunta? ¿Cuándo fue el ejército? Sí, ¿cómo era ese momento? Bueno, yo cuando estuve en el hospital tuve la suerte de no estar en los 4 ataques, estuve solo en 3. El primero fue que en la noche, pues no sé, fue a las 2 de la mañana, yo había ido a tomarme un par de días de descanso a la casa de la ONG, pero no podía más. No, esto fue al principio. Mentira, no, yo venía del hospital indonesio, de Jabalia, exacto. Esto fue en abril. Bueno, pues decidieron que este hombre era de Hamas, me da igual si lo fuera, no se puede hacer lo que hicieron, y bombardearon, misilazo en la 3ª planta, reventaron toda la unidad de quemados, que era una unidad con 3 habitaciones, 2 habitaciones y una sala grande para matarle a él. Y mataron a otro hombre con muchos heridos graves, 10 heridos graves, ¿no? Pero creo que víctimas al final creo que fueron 3, pero directas fueron 2, ¿no? Y bueno, pues eso, sin avisar, ¿no? Tienes que avisar. La segunda vez bombardearon los almacenes del hospital sin matar a nadie, nos quedamos como, bueno, porque no. La tercera vez, una milicia armada por Israel, que es una milicia que ellos, de gazatíes, son unos mercenarios beduinos, que Israel les suministra armas, son del sur de Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto. Les suministra armas, les suministra inteligencia, les suministra comida, lo que les haga falta, ¿no? Para generar, pues eso, una desestabilización con la idea de que puedan ellos tomar el control y no Hamas, ¿no? ¿Qué pasa? Que vinieron al hospital estos, además habían cuadricópteros del ejército israelí fuera, o sea que esto fue... Y entraron dentro del hospital, empezaron a tirar con los Kalashnikov durante más de 1 hora, 1 hora y cuarto. Tiraron granadas también, mataron a gente, a civiles, ¿no? Yo me acuerdo de uno, directo muerto. Pues yo estaba arriba, pero bajé urgencias. Y luego, cuando se acercaron mucho, en julio creo que fue, se acercaron a unos 300 metros del hospital, 300, 400, que ahí hubo estampida de personal, porque el ejército israelí había entrado en el hospital en febrero del año pasado, había matado a unos 10 empleados,
o más, no se sabe, porque también hubo una fosa común ahí que se descubrió y había secuestró a 70 enfermeros y médicos, ¿no? Ujú. Y digo secuestró, y periodistas, si me pueden escuchar, si ustedes piensan que lo de Hamás fue un secuestro, que lo es, cuando se refieran a personas secuestradas en Gaza, abducidas en Gaza sin imputación ni proceso judicial, digan también que es un secuestro, ¿no? Secuestrado, enfermeros. Entonces, se los llevaran a las prisiones, los torturaban. ¿Dónde están los rehenes? ¿Dónde están los rehenes? Palizas al día, torturas diarias, dormir en, ¿sabes? Bueno, entrevisté a 2 de ellos, amigos. Fue muy duro entrevistarlos para Almudena. Bueno, porque lo quise hacer yo, le dije a Almudena, voy a hacer yo esto, ¿sabes? Y bueno, pues también hubo estampida porque los soldados estaban muy cerca. Y muchos trabajadores se fueron, en plan, mira, me voy a la tienda con mis hijos, ¿no? Y ahí sí que dispararon, los francotiradores mataron, me acuerdo, a un pobre hombre y a otro lo hirieron de gravedad. Pero ahí esos días había mucha tensión porque estaban a 400 metros, veían los tanques ahí y decías, estos entran. ¿Sabes? Antes establecías una comparativa muy interesante acerca de quienes no han estado allí, no han vivido el conflicto y dicen si es una guerra o si es un genocidio, y lo comparabas con el amigo que ve muchos documentales de animales y le explica al veterinario lo que tiene el perro. Tú tienes amigos, conocidos, que delante de ti, ante ti todavía, dicen que aquello es una guerra. No. Tú has tenido que escuchar eso. No, conocidos amigos no. Y además tengo muy buenos amigos del alma que son vamos a decir, del espectro político que... Normalmente defendería que es una guerra, de ese espectro político. Sí, que dicen que que Israel tiene derecho a defenderse, ¿vale? No hace falta dar nombres o sí, pero bueno, pues está claro que la posición de Vox es la que es, ¿no? Y que bueno, que ahí hay gente ahí en el Partido Popular que todavía está ahí como diciendo esto qué es, ¿no? Pues mi padre era tradicional católico de toda la vida, votó al Partido Popular hasta que dejó de votarlos por culpa de la guerra de Irak, ¿sabes? Porque mi padre antes de ser una persona de un partido o de otro, era ante todo un amante de la verdad, ¿sabes? Era ingeniero y claro, ya dejó de votar al PP. Escribía no paraba de escribir todo, no sé, todas las semanas escribía Aznar, en plan, a ver, ¿dónde están las armas de destrucción masiva? ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? Nunca le respondieron, no me acuerdo, ¿no? Entonces, pues sí, yo no he escuchado a nadie, sí a trabajadores en el hospital o vecino de la casa que sabe que me ha visto en la televisión y ha dicho, ¡guau, qué grande eres, Raúl! Y luego igual te dice, bueno, pero es que los israelíes... Y yo ahí no entro, pero yo no quiero hablar con, ¿sabes? Es como, bueno, tú tienes tu opinión. No Eso es lo que quería saber, ¿qué haces tú en esos casos? Bueno, si me hacen una entrevista como el otro día Tony Cantó, ¿sabes? Que fue como... Yo ahí, si es una entrevista, pues yo ahí sí que digo... Una entrevista pública, yo digo, muchacho, no sé, o sea, ¿dónde está tu máster en Derecho Internacional Humanitario? ¿Sabes? Pues dijo algo así como que no, si los secuestrados fueran liberados, esto se acabaría. Qué poca bibliografía tiene ese hombre, qué indocumentado, diría yo, de indocumentación, porque varios ministros de Israel han dicho que esto no se acabaría en absoluto. A Israel lo de los secuestrados es una piedra en su zapato, es realmente una piedra en su zapato, porque Hamás ya ha dicho muchas veces que, bueno, parad, salid de Gaza y los liberamos. Pero eso no lo ha aceptado Israel. Y bueno, ya si quiere leer un poquito más esta persona, y hay documentos desclasificados del Estado de Israel del año 48 que ya reflejan que lo que está por venir en el plan es una limpieza étnica, es decir, todo esto va a ser para nosotros. Ya eso he dicho ya en los años 40-50. Pero bueno, no pasa nada. Yo con esa gente, en fin, yo creo que la gente, hay mucha gente que lo sabe, que sí que lo sabe, pero tienen ahí una cosa de, no sé, es como, es una bandera, o sea, aman más su bandera que la bandera de los derechos humanos.
que es la de la ONU, por cierto, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces da pena. Pero bueno, la mayor parte, o sea, todos mis amigos que incluso tengo un amigo, yo tengo amigos judíos, bueno, todos mis amigos, tengo un amigo que es argentino, que también, y muy querido, mi amigo Alejandro Duca, que tiene además muchos amigos judíos. Y él no me dice, esto es una... No, al principio, ¿sabes? Era como en plan equidistancia, tal igual, pero claro, es que no se puede ocultar. ¿Sabes? Es que no se puede ocultar. ¿Qué tal duermes? Bueno, tomo media trazodona, que está muy bien, la es María. Pero está bien porque estando allí, antes de ir a Gaza me tomaba una, pero estando en Gaza dije, me voy a tomar media, no va a ser que ya haya múltiples víctimas y tenga que bajar, ¿no? Y estoy con media, entonces con media bien. Recuerdo las pesadillas y entonces me han dicho que, Lucía me ha dicho, bien, recordar las pesadillas es un pasito más de... No recordarlas es lo peor. Vale. Porque claro, te levantas por la mañana con una nube negra, una depresión en el pecho, que no quieres salir de la cama, sales de la cama porque tienes que ir a trabajar y yo ya sé que he tenido pesadillas seguro, aunque no me acuerde, ¿no? Entonces, claro, cuando te empiezas a acordar, ya es una cosa decir, ostras, qué bien, ¿no? Me acuerdo de la pesadilla, que pues lo pasa muy mal porque es una pesadilla, pero ya no tiene nada. Eso es, ¿qué me dijo ella? Que es como una limpieza del cerebro. El cerebro se limpia con las pesadillas. Sí. ¿Y qué crees que impacto? ¿Qué crees que qué impacto está teniendo en ti Vivir y Morir en Gaza, el podcast? El haberlo hecho, sí, y el que ahora, antes de ayer, fue el estreno. Sí. ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Está siendo de algún modo terapéutico? Sí. Incluso a lo mejor te está un poco haciendo recordar cosas que preferirías ya dejar atrás, no lo sé. No, bueno, yo no había visto el podcast hasta el otro día en el estreno. Es verdad que el tercer capítulo me generó tristeza y una lágrima. Entonces, bien. Porque cuando subí al escenario le dije a Almudena, gracias por haberme hecho sentir triste, ¿no? Gracias, es un poco paradójico, ¿sabes? Porque no sueles agradecer a alguien que te haya provocado tristeza su trabajo. Bueno, yo lo vivo como estoy desapegado en el sentido de que no le doy una importancia en absoluto hacia ¿sabes? Yo le mandaba audios a ella y ya está, ¿no? Entonces, todo lo que está pasando ahora lo vivo con un agradecimiento, eso sí. O sea, el haber conocido a Almudena, una relación muy cercana se ha establecido, ¿no? No sé cómo explicarlo, es como una amiga de toda la vida, sin que lo fuéramos, ¿no? Ayer fuimos a bailar, yo qué sé, ahora cuando ella se vaya a Colombia, pues igual un mensajito a la semana, o mira este reel que te mando, o igual ella me dice en algún momento, Raúl, ¿estás bien? ¿Sabes? Luego me ha puesto en contacto el podcast y bueno, y un poco todo esto bueno, con Alberto, con Espi, sí, con Fran, o sea, es gente... Yes We Cast. Los sí. Yes We Cast. Os recomiendo sobre todo el podcast anterior, que es El Guerrillero. También con Almudena Ariza. Y luego La Escóbula de la Brújula, que la escuchaba, que ellos son los que están ahí. Y son dos seres de luz, o sea, son unos bonicos. Y bueno, el resto también. Está ahí Mario, ¿no? Que hizo el vídeo, está Rubén, está Bárbara, un equipo maravilloso. Y bueno, me he puesto en contacto con gente o sea, conocer a gente. A mí no me pasaba mucho de conocer no sueles tener nuevos amigos a partir de cierta edad, ¿no? No sé si te pasa. Es raro, sí, o sea, es mucho más difícil. Y me está pasando, que tengo un poco la sensación de que es probable... O sea, pondría la mano al fuego de que la amistad que he hecho con esta gente, en particular con Almudena, pero también diría que con Espi y con Fran, igual no es una amistad ¿sabes? No lo sé en qué parte estará, ¿sabes? Pero seguro que sí, son muy buenos tipos, son amigos míos también. Pero que va a ser... es que ha sido muy íntimo. Ellos se han tenido que traer una mierda, porque yo le mandé a ella más de 1000 archivos.
Y Espi decía que se había visto los vídeos, Claro. y que eran vídeos durísimos y que él se los tenía que ver, porque Espi es el encargado del diseño sonoro y quien muchas veces utiliza los audios, gritos desgarradores que yo todavía los tengo dentro y yo solo los había escuchado allí en ese evento que organizaron ellos. Él lo tuvo que escuchar y reescuchar para poder hacer el Pagarle el psicólogo a Espi. el podcast. Aspi, muchas gracias. Y bueno, y Fran también, desde luego. Y Almudena. Entonces, nada, agradecimiento. Me preguntaban, ¿qué pretendes? Yo no pretendo nada. Mira, si puede emocionar, ¿sabes? Y que la persona que lo escucha o que lo ve sienta una emoción y una pequeña identificación, o hayamos humanizado al gazatí, a la persona palestina, que muchas veces, bueno, tú y yo crecimos con Mentiras arriesgadas, con Regreso al futuro. Siempre que aparecía alguien de por ahí era un periodista, un terrorista, ¿no? Pues ya empezará, no sé, la islamofobia, ¿sabes? O sea, que la gente ya empiece a decir, pero bueno, ellos sangran, tienen 2 brazos, tienen 2 piernas, anda, pero si tienen TikTok también, tienen Instagram, si les gusta el Real Madrid, les gusta la Liga, la Bundesliga, si yo qué sé, o sea, ¿qué nos hace diferentes? Pues bueno, pues son musulmanes, punto. Entonces, si sirve un poco para eso, ¿sabes? Para quitar un poco esa frontera hecha por años de propaganda, por años de películas, por años de... Pero eso ya es demasiado. Yo creo que la gente se emocione, ¿eh? Ya está. No, eso Sí. te lo puedo asegurar porque yo me emocioné. Claro. Me he emocionado en esta conversación que hemos tenido. Yo Es, vamos, de las que más me ha removido en 500 episodios de lo que tú digas, en 8 años de trabajo. Y bueno, te estoy muy agradecido porque has sido muy generoso compartiendo todo esto conmigo. De verdad que es un honor y que me emociona que en algún momento yo te haya... Bueno, yo perdóname, o sea, el podcast te haya hecho compañía. Vamos, si yo al final no hablo, ¿sabes? No sé por qué, pero me ha generado... Se me ha abierto un poco el dique y he llorado un poquillo. Algo tienes, Fran, algo debes de tener, lo siento, te lo tengo que decir. Te estoy muy agradecido, me he sentido muy cómodo, como si estuviera hablando con un viejo amigo, aunque no somos amigos. Pero te lo No agradezco. lo éramos. No lo éramos, ahora ya un poquillo, sí, qué bien. ¿Y ahora qué, Raúl? Bueno, pues ahora intentar volver a la normalidad. Pues eso, mañana tengo quirófano, tengo endoscopias, mañana me tocan endoscopias, estoy trabajando a media jornada desde... ¿En Valencia? Sí, en el hospital de Requena, que es una maravilla porque es un hospital pequeño. Entonces, no hay luchas de poder. Si estás trabajando en un hospital grande, pues como si estuvieras trabajando... Eso es otro tema, ¿eh? Eso es un melón que estás abriendo ya. No, pero yo te imagino, si tú has sido periodista y vas a trabajar en una redacción grande, Sí. los puñales pueden volar, ¿no? Sí. Entonces, nada, saludos para la gente del hospital de Requena, Antonio, mi jefe, que todos se han portado muy bien, han sido muy pacientes conmigo, porque yo iba solo a estar un mes y ahí han estado conmigo, he estado 4. Y bueno, pues eso, intentar volver a la normalidad, con la cosa de que ahora mi nueva normalidad es tener... Mi agenda ahora está muy ocupada pues con cosas que quiero hacer, porque es hablar de Gaza, ¿sabes? El podcast va por ahí, pero yo qué sé, la revista femenina Telva viene el lunes a mi casa. La revista Telva. Voy a hacer oye, pues oye, si las mujeres en la peluquería quieren leer, y van a hacer un reportaje sobre Gaza, atención, ¿no? Estoy en contacto con la comunidad palestina de Valencia, que son gente maravillosa, no sé, pues eso, lo que salga, ¿sabes? Pero que se siga hablando, Y yo, hasta que me quepa ahí en el horario, es como otro trabajo más, ahora va a ser otro trabajo más, y muy agradecido de haberlo hecho, de hacerlo. Pues te deseo de verdad lo mejor, que esas pesadillas se vayan atenuando, que puedas recuperar un sueño ideal y reparador, porque desde luego lo mereces. Y nada, amigo, aquí estamos, ya lo sabes. Muchas gracias. Gracias, amigo. Muchas gracias.